Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Entonces vamos a leer Jonás del versículo 1 al versículo 16 y voy a leerlo como le digo en la PDT. Dice: el Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje y entró en el barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados. Cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaban la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un profundo sueño. Entonces el capitán se le acercó y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios. A lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. Entonces los marineros se decían unos a otros: echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron y la suerte señaló que Jonás era el culpable. Entonces le dijeron: dinos, ¿por causa de quién estamos pasando esta calamidad? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Jonás le respondió: soy hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor, porque Jonás se los había dicho. Como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás: ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Agárrenme y échenme al mar, y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía. Los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas, con la esperanza de llegar a tierra firme, pero no lo lograron, porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía en contra de ellos. Entonces clamaron hacia el Señor: Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre. No nos culpes por matar a un inocente, porque tú eres el Señor y actúas como bien te parece. Así pues, agarraron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar se calmó. Al ver esto, sintieron mucho respeto por el Señor, así que le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas al Señor. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor entendimiento. El entendimiento de su palabra y que nosotros vamos a entender cuál es el propósito. Entonces, pidámosle: Padre, te damos gracias, Señor Dios, por este día, por la vida. Te damos gracias, Padre, por la misericordia con la que nos has visto, Señor. Entonces, ayúdanos a entender tu voluntad, a entender tu misericordia, a entender tu bondad. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar primero como por dos cositas. ¿Alguno de ustedes, lo que les digo, como lo que conozco de Jonás o lo que conocía hasta que abordé un poco más con seriedad este libro, es que Jonás para mí era como una fábula, como una historia, como un cuentico infantil en que alguien se lo comió una ballena y luego lo vomitó y lo devolvió, pero lo veía más como una comiquita, como algo que no. ¿Algunos de ustedes saben quién es Jonás? ¿De dónde salió? O sea, o este libro está puesto ahí. Yo era lo que pensaba, que como que lo han puesto ahí como de pura, no sé, no llenando un hueco, porque pues efectivamente todo tiene una intención, pero yo no la entendía y no era muy clara para mí. ¿Alguien sabe qué hacía Jonás? Vamos a usar el micrófono porque ustedes me van a ayudar mucho hoy. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué hacía Jonás? ¿Qué era? ¿Sabes que la información que tenemos de Jonás es muy vaga? ¿Sí?
Entonces, eso por un lado. Entonces, ya ahorita, de todas formas, la misma Biblia, la misma palabra nos va a explicar y nos va a decir qué era y qué hacía Jonás. Ahora yo también tengo otra pregunta. ¿Qué es lo que a ustedes los motiva o los mueve a hacer algo en la vida, en la cotidianidad? O sea, siempre hay algo, yo me levanto por algo, yo voy a trabajar por algo, yo voy a estudiar por algo, porque pues yo tengo un fin. Entonces usted allá en su haber, en su interior, usted sabe qué es lo que lo mueve. ¿Listo? Entonces vamos, les voy a contar un poquitico, algo pequeñito antes de entrar. A mí, ¿qué me movía cuando yo era pues un poco más joven? En mi adolescencia, pues ya ustedes sabían que yo era pues un poquito desjuiciado. Y entonces cuando yo me quedaba sin trabajo, para poder salir con mis amigos de juerga, de farra, de fiesta, porque es que, perdón, en el culto de la mañana me regañaron porque estaba hablando de una manera. Cuando me iba de fiesta con mis amigos, para pues yo poder obtener dinero, o sea, la motivación mía era poderme ir de fiesta con mis amigos, pero yo necesitaba dinero. Entonces mi mamá me pagaba para que yo hiciera el oficio de la casa los viernes. Todos los viernes me pagaba, estoy hablando hace, bueno, unos años, y en ese entonces ella me pagaba entre 10,000 y 15,000 pesos, y eso era harta plata. Pero yo aparecía otra vez el lunes, ¿sí? Porque claro, me motivaba a hacer aseo. Ojo, les digo, era cuando yo me quedaba sin trabajo. Pero cuando yo tenía trabajo, yo tenía unos trabajos en que la verdad no ganaba tan mal. Pero yo jamás usé ese dinero para apoyar en algo de la casa. ¿Sí? Entonces yo sí recibía, yo sí pedía, yo sí. Es más, el día que mi mamá me decía, no tengo plata, o yo me ponía bravo. Igual me iba a los 3 días, eso sí también, eso sí era cumplidito para eso. Pero entonces lo que me motivaba a mí era salir y poder tener un dinero y un recurso para poder. Igual mi mamá, en su bondad, en su amor, me daba el dinero aún sabiendo que yo me iba a ir, y pues muy seguramente no era lo mejor lo que yo me iba a hacer, ¿sí? Entonces, inclusive sabiendo lo que yo me iba a hacer, de todas formas yo me ganaba eso y ella me daba la plata, y yo creo que hasta decía, ay, a mí qué me manda, tome. ¿Listo? Entonces ahora nos vamos sí ya a adentrar un poquitico. Eso es en cuanto a mí lo que me movía en ese entonces. Ahora sí nos vamos a adentrar un poquitico más ya para hacer como la introducción al tema. Entonces nos quedamos en que ¿quién era Jonás? ¿Listo? Lo que les decía, la misma Biblia no los va a explicar. Vamos a leer un segundito Segunda de Reyes, porque pues nada de lo que está en la Biblia, en la palabra, está puesto porque sí. Todo tiene un sentido, tiene un contexto, todo tiene una intención. Segunda de Reyes 14, del 23 al 27. Ya todos lo tenemos. La versión que usted tenga. Yo lo que le digo, en esta voy a leer en Reina Valera, que es que en el celular es más complicado buscar a ratos. Dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efed. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. ¿Qué hacía Jonás? Según lo que acabamos de leer ahí. ¿Quién? Versículo 25. ¿Era qué? Jonás era un profeta. Entonces volvamos a Jonás 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice,
El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Entonces ya determinamos, y la Biblia nos muestra que Jonás era un profeta, que Dios le había dado una palabra para que fuera a Nínive y a decirle que Nínive iba a hacer ¿qué? ¿Por qué causa iba a ser destruida Nínive? ¿Merecido o no? Ok, listo. ¿Alguien tiene ahora idea de Nínive qué es o qué representa? ¿O qué era en su época? Porque pues Nínive uno la ve como, o sea, lo que les digo, Jonás, el que tragó la ballenita, y Nínive es una ciudad que poca relevancia, o sea, no hay mucha información en la Biblia. ¿Alguien sabe qué era Nínive? Pues bueno, una ciudad, un pueblito, alguna región, ¿sí? Sí, las referencias son muy... Entonces, yo y mis investigadores hicimos una... Nínive era la capital en ese entonces del imperio asirio. Ese imperio tenía dominio sobre Judá y sobre Israel. Y más o menos duraron ejerciendo su poder unos 250 años hasta su destrucción en el año más o menos 612 antes de Cristo. Entonces, ¿a dónde estaba mandando Dios a Jonás el profeta? O sea, y a decirles que iban a ser destruidos, ¿sí? Entonces, dice el versículo 3, leamos el 3. Dice: pero Jonás quiso escapar del Señor y se fue hacia Tarsis, bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis. Pagó su pasaje, entró en el barco con los demás que iban en esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. O sea, el profeta del Señor recibe una palabra de Dios con un mensaje para una ciudad determinada, e inmediatamente Jonás le dijo: sí, Señor, arranco, pero ya. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Muy raro, pero si es un profeta del Señor, ¿por qué hace eso? ¿Le dio miedo? ¿Quién dijo miedo? No, pues, o sea, no. Préstame el micrófono un segundito. Para aquí, para Claudia. Entonces, ¿qué hizo Jonás, Claudita? Pues aunque le dijo a Dios que sí, aceptó la palabra, él salió corriendo. Según lo que tú dices, Nínive era una ciudad grande, o sea, no era cualquier cosa ir allá. Dice más o menos, y ahí más adelante lo dice también en Jonás, que más o menos era de 120,000 habitantes hacia arriba. Sí, entonces lo que él, aunque aceptó, lo que hizo fue huir, aunque pues, y lógico, porque cómo se huye de la presencia de Dios. Esa era una de las preguntas que ya me contestaste, entonces. Bueno, pero ¿cuál sería el miedo de Jonás? O sea, para todos, ¿cuál sería el miedo que tendría Jonás o qué sería lo que verdad le impediría? Y tú dijiste miedo. ¿Miedo por qué o miedo a qué? Miedo. Es para todos, o sea, y uno se va a ir respondiendo ahí. Él le dio miedo a enfrentarse a una ciudad tan grande. Okay. Tal vez no se sentía respaldado o se sentía muy pequeño para hacerlo. Bien, bien. Allá, ¿quién me ayuda con el micrófono allá atrás a mi amigo? Eso que acabas de decir, o sea, ¿será que no se sentiría respaldado? ¿Quién lo estaba respaldando? ¿Será que a veces no nos sentimos respaldados por Dios? ¿Qué dices, hermano? Bueno, lo que he escuchado es que la ciudad era bastante pervertida. Sí. A los dioses que ofrecían sacrificios, sus actos eran bastante horrendos. También leía que les quitaban la piel. Entonces, obviamente, tú vas con una misión de un Dios que no conocen frente a una ciudad que te hace ver pequeño, pues dices, no, mejor me voy porque me van a matar. Claro, ¿usted tendría miedo? Yo sí. Yo sí, pero también lo que leímos en Reyes es que él ya le había dado un mensaje a Jonás para ahí con Jeroboam, y ya se había cumplido algo de lo que ya había sido encargado. Acá Daniel tiene
La mano levantada. No, no era por miedo. ¿Por Era qué era, Daniel? por odio. Él odiaba a los ninivitas, o sea, los detestaba profundamente. O sea, si él hubiera tenido miedo, jamás le dice a los del barco, oiga, échenme al mar. Bien, pero sí, lo que acaba de mencionar Daniel y lo que acaba de mencionar el amigo. Nínive era una ciudad absolutamente pervertida y tenía una influencia y eran, o sea, malos, malos, malos. Entonces, Jonás lo que decide es, dice acá el versículo, pero Jonás quiso escapar de la presencia del Señor. Ustedes recuerdan la antigua vez, la vez pasada que nos vimos acá, ¿quién huyó de la presencia de Dios? Caín. ¿Por qué huyó Caín? Ahora, lo que acaba de decir Claudia hace un rato, ¿será que, honestamente, en realidad, siendo creyentes y no creyentes, alguien podrá huir de la presencia de Dios? Lo intentamos. Es más, y en la Biblia uno puede ir para atrás y poder examinar con un poco más de juicio, y yo creo que han sido muchos, o hemos sido muchos, ¿sí? Pero de todas formas pretendemos que lo podemos hacer, o sea, de Dios no podemos huir. Vamos a leer ahora, primero vamos a entender un poquitico el contexto de la historia para ya entrarnos como en la enseñanza, digámoslo así. Versículo 4 y 5, dice: pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y hubo una tormenta tan grande que el barco corría el peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados. Cada uno le rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un profundo sueño. ¿Qué tal la tormentica que cayó? Un ventarroncito ahí, un viento recio que ya cayó sobre el mar. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Quién envió la tormenta? Dios. ¿Por qué envió la tormenta? ¿Será que quería asustar a los marineros? Entonces, ¿por qué envió la tormenta? ¿Para qué envió Dios la tormenta? ¿O por qué? O sea, hay una causa, hay un motivo. O sea, la tormenta no le llegó a los marineros en ese momento porque sí. ¿Qué dicen? Porque iba un hombre desobedeciéndole a Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por desobediencia de Jonás, se subió a ese barco donde quería huir de la presencia de Dios y los estaba poniendo en peligro a todos. La tormenta no llega solo para los creyentes, o sea, creyendo en Jesús o sin creer en Jesús, la tormenta va a llegar. ¿Cuál es la diferencia para una persona que dice que cree? Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a ir viendo qué es lo que nos está diciendo esto. ¿Qué hacía Jonás mientras? En esa tormenta tan berraca que estaba pasando, o sea, los marineros allá en cubierta, yo me imagino como gallinas corriendo de un lado para otro. Jonás, ¿por qué estaría durmiendo? O sea, imagínense la tormenta tan berraca. Si nomás uno va en un avión o algo y lo que sea y medio se mueve así, ¿no? ¡Ay, Virgen Santísima! Imagínense la tormenta en el mar. Y además que dice que era una tormenta brava, brava. Y Jonás estaba dormidote. Y los marineros también, ¿qué estaban haciendo? Ahí dice en el versículo 5. Cada uno le estaba orando a su propio Dios que ¿qué pasara? Que lo salvara. Y ellos también en sus fuerzas, ¿qué estaban haciendo? Sacando todas las cosas del barco, quitándole la mayor cantidad de carga posible para ver si ellos podían de alguna manera evitar que el barco se hundiera. De todas formas eran marineros experimentados, presumo yo, porque era un barco que transporta carga, que estaba transportando personas, iba para Tarsis, supongo que era de alguna línea comercial, no sé,
pero las personas que van, pues uno supone que son personas diestras en mar abierto y estaban, o sea, imagínense la tormenta para que esta gente estuviera tan asustada. Jonás dormido y los otros, cada uno orándole a su propio Dios, no, orándole no, rogándole que lo salvara. ¿Sí? Ahora vamos a ver el versículo 7. Dice: entonces los marineros se decían unos a otros: echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron y la suerte señaló que Jonás era culpable. Una pregunta: ¿qué será echar suertes? En la Biblia es muy mencionado ese término. ¿Será que era un juego de azar? Entonces, ¿será que lo utilizaban para ganarse el baloto o la lotería en denarios, lo que se usara en esa época? Uy, señor, entonces vamos a echar suertes para ver si nos ganamos la lotería. ¿Para qué se utilizaba el echar suertes en lo que nos menciona la Biblia? Para decidir situaciones muy importantes. Para decidir unas situaciones absolutamente importantes. O sea, eso no lo utilizaban para vainas triviales. O sea, digo, para ganarse la lotería, ¿y será que me quedo con la casa de techo rosado? No. Ojo, así se repartieron el pueblo de Israel cuando empezaron a repartir las ciudades. El sacerdote, cuando iba a hacer, y se iba a escoger el sacerdote quién iba a hacer el sacrificio, echaban suertes para ver quién era el que lo hacía, ¿sí? Pero no era como una cuestión de azar, ¿sí? Entonces, dice, ahí seguimos en el versículo 7, dice que echaron suertes para ver quién era el responsable. Así lo hicieron y la suerte señaló que Jonás era culpable. ¿La suerte será que habrá señalado a Jonás que era culpable? ¿O quién lo habrá señalado? ¿Será suerte? ¿O será Dios? Nunca es suerte, siempre es Dios. Lo que pasa es que nosotros tergiversamos las cosas. Bueno, ¿y culpable de qué? Pero si él es profeta de Dios, ¿cómo es posible? No, eso no puede pasar con un profeta. Un profeta no desobedece, un profeta ama a Dios, obedece a Dios. Bien, versículo del 8 al 10. Entonces le dijeron: dinos por causa de quién estamos pasando esta calamidad, ¿cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Jonás les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron: ¿qué es lo que has hecho? Pues sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor porque Jonás se lo había dicho. Ellos le preguntaron algo absolutamente clave: que cuál era la causa de la tormenta. ¿Y cuál fue la causa? La desobediencia. Y eso de todas formas ha sido como lo que nosotros hemos tenido desde el principio como humanidad. Nosotros no queremos obedecer a Dios. Jonás, el profeta, tampoco quiso, y lo estamos acá viendo con este pasaje. Ahora una pregunta. Nosotros conocemos una tormenta. Para nosotros, ¿qué es? Los que creemos, son unas situaciones difíciles por las que empieza a atravesar una persona creyente. ¿Los no creyentes pasarán por situaciones difíciles? Entonces no, o sea, la diferencia es que acá nosotros, ya que decimos que conocemos, sabemos quién es el que lleva el barco. ¿Nosotros deberíamos estar asustados? No. Simplemente, ¿por qué le llegó la tormenta a ese barco? ¿Por qué llegó? Por la desobediencia de Jonás. Imagínense, se estaba llevando a todos estos marineros por delante, los puso en peligro de muerte, su desobediencia. Pero de todas formas, como vuelvo y digo, como lo dice Luz Estela, todo esto tiene una intención. De todas formas, Jonás iba a ir a Nínive con una intención, ¿sí? Entonces,
¿Qué hizo Jonás para huir de la presencia de Dios? O sea, ¿cómo fue? Se subió al barco, pagó y se fue. A veces nosotros le pedimos al Señor que nos use, ¿sí? Pero acá Jonás también estaba utilizando, era todo su recurso o las cosas que tenía era para irse de la presencia del Señor. Huía, estaba huyendo y en su desobediencia se estaba llevando, no importa, era gente que decía que estaban adorando a otros dioses. Y eso estaba que tiraban, venga, levántese usted, órale el suyo, usted órale el suyo, a ver quién nos salva. Venga, Jonás, levántese usted a ver o sea, empezaron a tirar dardos para donde fuera. De todas formas, sí sabían que algo los podía salvar, pero de todas formas el peligro de muerte sí era inminente. Entonces, ese tipo de situaciones, para los que decimos que creemos en el Señor, ¿será que llegan porque sí? Simplemente Dios estaba aburrido y dijo, venga, tirémosle esta vaina ahí a Jonás y a los de ese barco que quiero ver cómo se zarandean ahí en el mar. ¿Esa sería la intención de Dios? No, esa no es la intención de Dios. Pero nosotros queremos es hacer la voluntad nuestra, no la voluntad de Él. Y por eso es que nos metemos a veces en lío. Cuando agachamos la mirada y nos apartamos de su presencia, es cuando llegan esas tormentas. No es que seguir a Dios, a Jesús, sea difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Las situaciones que nos pasan en la vida nos van a seguir pasando. Lo que pasa es que ahorita nosotros ya tenemos una confianza y una esperanza en que sabemos en quién hemos creído. ¿Listo? Vamos ahora a leer el versículo 11 y 12. Como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás, ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Agárrenme y échenme al mar, y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por mi culpa. ¿Qué les habrá querido decir Jonás con eso que les dijo? Cuando ellos le preguntan, ¿qué hacemos para calmar la tormenta? ¿Cuál era la solución? ¿Y en el mar qué le iba a pasar? Pues iba a morir. ¿Qué les estaba diciendo Jonás a ellos? Sí, pero ¿qué hicieran con él qué? ¿Que lo mataran? Mátenme, o sea, si quieren salvarse, mátenme. Si Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios y estaba dormido, si sabía, o sea, si alguien hacía algo en contra de Dios o desobedecía a Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con esa persona? Moría. Entonces, Jonás, huyendo de la presencia de Dios, ¿sabía que le podía pasar algo? Ahora, si estaba mar adentro y el barco estaba que se hundía, ¿por qué estaría dormido? ¿Esperando qué? ¿Esperar morirse? Pero ahora, imagínense, también puso a esta gente en peligro y esta gente le dice, venga, ¿cómo nos salvamos? Pues mátenme. La fácil. Imagínense lo que, o sea, en la situación que el profeta del Señor estaba poniendo a la gente de ese barco, sí, no conocían. Cada uno orándole a su Dios. ¿Alguno de los dioses le respondió? ¿Alguno de los dioses lo salvó? Le dijeron, venga Jonás, usted levántese y pídale al suyo a ver. ¿Cómo? Y el problema era de él. Pero si ven que el problema es de Jonás con Dios, pero es que el problema no es solo nuestro porque nosotros afectamos, o sea, a nuestro entorno, a las personas que están. Si nosotros desobedecemos, nuestra casa, las personas que están alrededor, de una manera directa o indirecta, se van a ver sí o sí afectados por causa de nuestra desobediencia. Pero yo soy cristiano y yo creo en el Señor. Pues si no está obedeciendo, pues, ¿sí? Vamos al versículo 13. ¿Listo? Dice, los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas con la esperanza de llegar a tierra firme, pero no lo lograron porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía en contra de ellos. ¿Qué les dijo Jonás que hicieran con él?
que cuál era la solución para calmar la tormenta, y esa era la solución que había. Y ellos inmediatamente cogieron y lo echaron al mar. Salgamos de este tipo. ¿Qué hicieron? Ojo, esos tipos que tenían dioses que adoraban, que seguramente habían hecho de bronce, madera, lo que fuera. ¿Qué hicieron esos impíos no creyentes? ¿Qué dice ahí? Dice, los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas con la esperanza de llegar a tierra firme. ¿Querían matar a Jonás? Tampoco querían morir ellos. Estaban perseverando sus vidas en sus fuerzas. Pero Jonás le estaba diciendo, máteme. Imagínense, preferimos a veces morirnos que nos maten antes de obedecer. ¿Será que era de todas formas muy difícil lo que le estaba haciendo? Claro, el miedo es bravo, ¿sí? Pero el profeta, ¿qué tiene? Que hablar, que anunciar, que decir. Pues madre, a mí me pagaran por hablar. No, pero sí me pagan. Acá estoy recibiendo mi recompensa hoy. ¿Sí? Pero entonces esa es la función del profeta, y él se comunicaba siempre, Dios se comunicaba siempre a través en el Antiguo Testamento, a través de sus profetas, de sus ángeles, para llevarles un mensaje al pueblo. Y ojo, tenemos que tener claro cuál es ese el mensaje que no ha cambiado. En el Nuevo Testamento, si uno se pone a mirarlo de una manera detenida, no hay nada nuevo. En el Nuevo Testamento lo que vemos es el cumplimiento de la promesa que se había anunciado desde siempre. Las visiones que tuvo Juan en el Apocalipsis, que uno a veces están enredados, ya las había tenido Zacarías o Jeremías, bueno, uno de los profetas, todas esas, y explican, el cuerno es tal, la misma Biblia se está explicando a sí misma. Si se dan cuenta en lo que estamos haciendo, no estamos saliéndonos del texto, simplemente como con una deducción simple, sin ningún tipo de pretensión, estamos entendiendo qué es lo que está pasando con un profeta que está desobedeciendo, ¿sí? Entonces, la fácil era tirarlo al mar y no lo hicieron, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno ya empieza a ver que a veces nosotros decimos que estamos haciendo las cosas bien y estamos lejos, diciendo que estamos en la puerta, y dice que en la puerta del horno se quema el pan. Dice el versículo 14, y este versículo durante este estudio, mientras estuve como revisándolo para poder traer la enseñanza del día de hoy, fue el que más me impactó de esta lectura. Porque dice, entonces clamaron así al Señor: Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre, no nos culpes por matar a un inocente, porque tú eres el Señor y actúas como bien te parece. ¿A quién le estaban clamando en este punto? A Dios le estaban clamando. Ojo, ya en este momento le estaban clamando por sus vidas. Señor, sálvanos, sálvanos, sálvanos. ¿Por qué estaban clamando? Porque ellos tenían sus dioses a quienes le estaban clamando, pero cuando vieron el poder y la autoridad del Dios de Jonás, aún sabiendo que Jonás estaba allí en desobediencia, pues ellos tuvieron gran temor y respeto, y por eso empezaron a clamar de ver el poder de lo que estaba pasando en ese momento, que se estaba moviendo todo lo que estaba pasando. Ellos que tenían que tomar una decisión, y a la larga, ¿qué era lo que tenían que hacer? Botar a Jonás al mar. Y le estaban, lo quiero volver a leer porque en serio que eso, esta gente impía que no conoce, que conocen dioses extranjeros, unos dioses ahí, como dicen, X, ¿sí? Dice, entonces clamaron así al Señor: Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre, no nos culpes por matar a un inocente, porque tú eres el Señor y actúa como bien se parece. ¿Jonás era inocente? En el versículo 7 dice que echaron suertes y la suerte señaló a Jonás. Y señaló a Jonás de que era ¿qué? Culpable. Y en el versículo 2 antes, Jonás le dice: esta tormenta cayó por culpa mía, por culpa mía. Yo soy culpable de que esta tormenta la estemos pasando todos. Y ellos les están, ya intentaron en sus fuerzas no matarlo, remar
al mar con todas sus fuerzas. Y acá ya le están diciendo, Señor, no nos culpes por la sangre de este hombre. Imagínense esos impíos, tan malos ellos. Dios tiene una intención y es que entendamos, por eso sí se llama la prédica del día de hoy. Entienda la misericordia del Padre. Todo lo que Él hace es ¿para qué? Para salvación. ¿Sí? Entonces ahora ya vamos a leer un segundito el 15 y el 16. Así pues agarraron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar se calmó. Al ver esto sintieron mucho respeto por el Señor. Así le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas al Señor. Pues terminaron echando a Jonás de cabeza al mar. ¿Y el mar qué pasó? O sea que Jonás era inocente, culpable. ¿Cuál era? Claro. Exactamente, y él les había dicho, la culpa es mía, tírenme al mar. Entonces imagínense, le querían negar la responsabilidad, porque como en la ley él no se puede matar, entonces pues que otro lo haga, que acabe conmigo, pero yo, Señor, no te obedezco, me tiro al mar, no me puedo matar, entonces hago que otros me maten. Dale, Caro. Pero yo creo que ahí el propósito es incluso más grande, porque si simplemente era para frenar a Jonás y decir, Jonás dice no voy a Nínive y lo quiero frenar, no consigue pasaje, no consigue barco, no hay forma de llegar. Dios lo deja subirse al barco, estar en el barco, estar en la tormenta y le da una muestra muy grande de su poder y de su autoridad a los marineros que ninguno era creyente en él. El propósito ahí era incluso más grande que el que Jonás podía vislumbrar desde su desobediencia, creo yo. Para allá vamos. Precisamente ¿cuál es la intención? El Señor tampoco manda la tormenta. La tormenta tiene una intención y es que nosotros, la predicación de Juan, ¿cuál era? Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. El reino de los cielos está cerca. ¿La de Jesús era diferente? No. Es la misma predicación. Pero acá sí hay una que ya la vamos a ir viendo porque eso que dice Caro es súper importante. Entonces, acá dice que al ver esto, muchos sintieron respeto por el Señor, así que le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas. ¿Qué será ese profundo respeto? ¿Hay alguno que tenga una versión que diga algo diferente? Que nos ayude también con el micrófono, en otra versión que diga que se puede referir que sintieron un profundo respeto. Pero de todas formas, imagínense, unos marineros que no conocían sintieron un profundo respeto al Señor por lo que habían visto y lo que habían vivido. Y a la larga fue por miedo, porque estaban asustados. Pero con todo y eso, ¿qué dice otra versión? ¿Quién tiene? ¿Cómo? Dice, al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios y le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándolo. Al ver lo sucedido, reconocieron a Dios, le presentaron ofrendas y lo adoraron, ese pueblo que no lo conocía. Llegaron a través, la tormenta también, como decía Caro, tuvo una intención también con ellos, no era solo con Jonás, porque es que no es solo conmigo, es con todos. Dios tiene una intención con todos. Que lo reconozcan a Él como Dios. Y ellos fue por miedo, ¿sí? Y le ofrecieron sacrificios y empezaron a hacer lo que Dios quería. Entonces, ya digamos terminando esta parte de la lectura, ¿cuál creen que sería la intención de Dios? Ojo, ya acá pues a Jonás ya se lo tiran al mar y se lo traga el pez. Digamos que vamos a saltarnos un pedacito esa parte. Se lo traga el pez, pero el pez no lo mata. Dice que él habitó 3 días, 3 días y 3 noches dentro del pez, que ya vamos a observar qué pasó allá adentro. Pero ¿cuál sería la intención de eso? Ya los marineros lo habían reconocido. ¿Quién falta? Bueno, Jonás ya sabía que lo que Dios hacía, pero Jonás estaba terquito y no lo quería reconocer. Entonces, si Dios la intención es salvar a los marineros, a Jonás le estaba guardando la vida, lo estaba salvando. ¿Cuál es la intención de Dios con nosotros? ¿Qué les está dando a todo el mundo? Una oportunidad.
una oportunidad de tener la vida eterna con Él. Entonces, vamos a leer cómo, igual que muy parecido a lo que estaba diciendo el Salmo, hay en Jonás 2. Ya Jonás, dentro del pez de la ballena, empieza a clamarle al Señor, porque ahora sí ya se asustó. Ahora está dentro del pez y además no está vivo, no está muerto. Está por allá en las profundidades del mar dentro del pez. Y dice Juan 2, del 1 al 4. Entonces Jonás oró así al Señor. Entonces Jonás oró así al Señor su Dios desde el estómago del pez. Clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro te pedí tu ayuda y me escuchaste. Dios escuchó a Jonás después de todo lo que había hecho. ¿Será que no lo puede escuchar a usted? ¿Será que no me puede escuchar a mí? Y estaba en las profundidades del mar, ni siquiera dentro de un pez. Es más, el pez lo mandó Dios, el gran pez que tenía, pero dice que hasta allá Dios lo escuchó. Pero miren lo que dicen en el 3 y en el 4. Miren lo que dice, es que a mí me da piedra. Me arrojaste a lo más profundo del mar, la corriente me envolvía y todas sus olas poderosas pasaban sobre mí. Pensé, me has echado de tu presencia, pero así todo, yo seguiré rogando hacia tu santo templo. ¿A quién le estaba echando la culpa? Dios, y es muy malo definitivamente, ¿no? Dios, tú me echaste de tu presencia, pero de todas formas, con todo y eso, yo te seguiré orando. ¿Quién echó a Jonás de la presencia de Dios? Él ni siquiera fue echado, voluntariamente se fue, no quiso aceptar la orden. Bueno, y pues digamos, siendo honrados, pues sí, lo echaron fueron los marineros. Pero es que era mismo Jonás por el que estaba ahí. Pero clamó y Dios lo escuchó. Porque Dios, en ese plan de salvación, en esa misericordia tan grande que nos está mostrando y nos está presentando y nos la está ofreciendo a todos, ¿sí? Jonás reconoce algo que está en el versículo ahí mismo, en el 2, en el 8 y el 9. Dice, los que adoran ídolos inútiles han dejado tu fiel amor, pero yo con gratitud te alabaré, te ofreceré sacrificios, cumpliré la promesa que te hice. ¿La salvación viene de quién? Del Señor. La salvación únicamente viene de Dios. Por eso estamos reunidos hoy acá, porque nosotros escuchamos esa palabra de salvación. ¿A través de quién? No la recibimos a través de un profeta que con juguete, usted va a ser destruido. De pronto algunos sí, en algunos lugares. Pero Dios vino con juguete. Jesús vino con juguete. ¿Él con qué vino? Él dice Juan que él vino con su fiel amor. Vino a mostrar el amor y la misericordia del Padre a través de su palabra. Y su palabra es Jesús, que se hizo carne. En el plan de salvación está la destrucción como tal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que cree en el Hijo del Hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Salvación. Pero nosotros le echamos la culpa a Dios. Dios, es que estoy pasando, o sea, yo desobedezco, pero la culpa es suya. En serio, le seguimos echando todavía la culpa. O sea, la tormenta por la que yo estoy pasando, por la que usted esté pasando, el tema es examinarse. Bueno, ¿qué hice? Bueno, porque la gente pregunta, Dios, ¿dónde estás? Yo preguntaría, Dios, ¿dónde estoy? ¿A dónde estoy mirando? Y mire lo que dice el versículo 8. Los que adoran ídolos inútiles han dejado tu fiel amor. Nos estamos yendo tras las cosas inútiles, tratando de huir de la presencia del Señor, pero no vamos a poder. O sea, es que en serio que ni siquiera hay que, o sea, es muy elemental. No se puede. O sea, búsquele los pelos que quiera, pero no vamos a poder. Entonces, Jonás sabe de quién es la salvación. Y Jonás, de todas formas, le pide a Dios y el pescado lo bota. Y entonces vamos a leer el capítulo 3 rápidamente, ¿sí?
Vamos a leerlo completo. Entonces dice: el Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir. Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Al llegar Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz: Nínive será destruida dentro de 40 días. Y la gente de Nínive cogió a Jonás y lo mató. Dice: la gente de Nínive le creyó a Dios. Anunciaron ayuno y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo. Por orden del rey y sus altos funcionarios, ninguna persona, animal, ni ganado, ni rebaño probará alimento alguno, ni pastará ni tomará agua. Al contrario, que se cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas. ¿A cuál Dios? ¿Al Dios de ellos? ¿Al Dios de las que iban en los barcos? Con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaron su mala conducta, entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. Una pregunta: ¿el mensaje que tenía Jonás para Nínive era un mensaje de salvación? Era un mensaje de juicio, de destrucción. Jonás no llegó diciéndoles a Nínive: oiga, cambien ustedes de pensar y su forma de ser, porque de pronto Dios los va a destruir. Dijo que Nínive se recorría en 3 días. Y dijo que en un solo día lo recorrió y todo el pueblo, por orden del rey: bueno, chicas, tenemos que cambiar. Y ¿saben qué? Roguémosle a Dios a ver si de pronto tiene misericordia de nosotros. Que como dijo Daniel y el amigo, un pueblo malo, odiado por todos. Y Dios lo perdonó. Tuvo misericordia de ese pueblo. ¿No va a tener misericordia de usted y de mí? Ya la tuvo, nosotros la tenemos. Estamos acá sentados por esa misericordia, porque nosotros voluntariamente la aceptamos. Pero también, ¿qué estamos haciendo? Se supone que debemos llevar un mensaje, se supone no cumplir una serie de normas y requisitos. Pero ¿será que sí está? O sea, ¿quién podrá ser Jonás hoy en día? Entonces, acá ya viene como ¿qué quería a la larga o la intención de Dios con los marineros, con Jonás y con Nínive? Salvarlos. Ellos reconocieron que Él era Dios. ¿Por qué reconoció Nínive que Dios era Dios? Porque el mensaje era de ¿qué? Era un mensaje de que los iban a acabar. Y, o sea, igual cambiaron, ni siquiera tenían la certeza de que fuera a pasar. Dije, pues roguémosle a ver si de pronto puede que hasta nos salve. ¿Y qué pasó? Dios lo salvó. A ese pueblo tan malo. Y ellos sabían entre todo a quién adoraba. Llegaron por miedo, llegaron por culpa, por lo que haya sido. Y empezaron a seguir una serie de normas. Y ahorita vamos a ver un poco, nosotros sí sabemos. Vamos un segundo a Juan 4, por favor. Juan 4, del versículo 19 al 22. Dice, este es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Le dijo la mujer: me parece que tú eres ¿qué? Y un profeta era ¿quién? Un enviado de Dios para llevarle un mensaje. Pero Juan, ¿qué dijo? He aquí más que un profeta. ¿Ok? De 19. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuál es nuestra salvación? Jesús, Dios en su misericordia extendió
la extendió hasta lo más profundo, entregó a su Hijo para que nosotros nos condenemos, para que nosotros nos muramos. ¿Esa es la intención del sacrificio de Dios? No, pero ahora nosotros, ahí dice, y lo dice Jesús, que nosotros sabemos que adoramos. Y si nosotros sabemos que adoramos y no obedecemos, ¿cuál es la diferencia con Jonás? Decimos que creemos, ¿sí? Decimos, pero si no le obedecemos, pues... Y ahora vamos ya para finalizar, vamos a ver la reacción de Jonás. Bueno, en eso necesito otra vez el micrófono un segundito, porque cuando entré a este capítulo 4 me impresionó el título. Y quiero que alguien lo lea. ¿Qué se me hicieron con el micrófono? Bueno, perdón ahí. ¿Quién quiere leer el título nomás de momento? Dime tú. El enojo de Jonás. Luz, ¿tú cuál tienes? El título. Tengo la Reina Valera. Luz, ¿tú tienes? ¿Alguno tiene otro título? El enojo de Jonás. También. ¿Alguien tiene otro? Mira, acá Sonia tiene. La misericordia de Dios le gusta a Jonás. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Le disgusta, perdón. La misericordia de Dios le disgusta a Jonás. ¿Al profeta le disgusta la misericordia de Dios? ¿Jonás se enoja con Dios? Oiga, en serio, tenemos un Dios muy malo. Es demasiado misericordioso. Terrible, ¿no? Versículo del 1 al 4. A Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció, lo que nos estaba diciendo Daniel hace un rato. Odiaba esa ciudad. Entonces oró al Señor y le dijo: Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por eso que al principio intenté huir hacia Tarsis. Sabía que eres un Dios bueno, que muestras gran compasión, no te enojas con facilidad, estás lleno de amor y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. Ahora, Señor, te ruego me quites la vida, pues prefiero morir a tener que vivir así. Entonces el Señor le preguntó: ¿de verdad estás tan enojado? ¿En serio? Él no quería ir porque sabía que Dios salva, que Dios es misericordioso, que está lleno de amor y prefiere en su ira morirse. Intentó tirarse mar adentro para ver si el mar se lo tragaba. Le dijo a los marineros que lo tiraran. Y ahora le dice a Dios: ¿sabes qué? Usted es muy bueno, máteme. Yo no resisto vivir así. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Hoy particularmente va a pasar algo, que yo no... Hoy tengo, de pronto puede ser un poco escandaloso para muchas personas. Yo soy fotógrafo, eso no lo dije en el primer culto porque me acabo de acordar hace un rato. Esta tarde voy a tomar unas fotos en una boda de 2 niñas. Nínive. No voy. ¿Será que mejor no voy? ¿Jesús habría ido? Ojo, ¿cuál es la intención? Que yo pueda ir eventualmente a esa boda. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues yo no me voy a parar allá y venga a creer en Dios. No. El testimonio por el cual yo recibí es lo mismo que estaba mostrando el mensaje que esta mañana habló de Cristina, que le dio el Señor. Nosotros somos libres y eso es lo que yo tengo que ir a proclamar: la libertad que el Señor me dio, que nos ha dado. Que el Señor venga, que el Señor las traiga, que las use. Él cambiará lo que haya que cambiar. Yo no tengo por qué decir si es gay, si es negro, si es blanco, si es verde, si es... No, el Señor perdonó a Nínive. Lo perdonó a usted, me perdonó a mí. Por eso estamos hoy acá y finalizamos. Vamos a Mateo 28:16. Moisés quería obedecerle a Dios 3 veces. Dijo: no, Dios, yo no puedo, soy tartamudo, yo no puedo, soy gordo, soy flaquito, soy alto, soy bajo. Buscamos todas las excusas para no hacerlo. Todas. Jesús quería. Jesús oró en el monte y le dijo: Señor, con lágrimas y con gritos: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Levantó su rostro y se fue a Jerusalén a morir. ¿Por quién?
No, diga por mí. Su plan de salvación así tenía que ser. Y nosotros lo que queremos es que se haga mi voluntad, no la voluntad del Padre. Entonces, Mateo 28, desde el 16 hasta el 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos, entre los 11, algunos dudaban. No está mal la duda. Pero yo no puedo dudar de quién es Dios, de quién es Jesús. ¿Qué hizo por mí? Yo puedo dudar de mí. Y está muy bien que dude de mí. El día que no dude de mí, ¡bah! Pero yo no puedo dudar de Dios. Bueno, podría. Pero pues ya sabemos cuál es el resultado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que nosotros fuimos enviados. Bautizar es entregarle a la gente la libertad que solo viene por Cristo. Que sean libres. Él murió por nuestra libertad, cargó todos nuestros pecados. Y Dios tan malo como lo estamos viendo ahorita. Y yo estoy con vos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted no cree eso, diciendo que cree, pues entonces, ¿cuál es la? O sea, ¿Jesús vino con amenazas? ¿Nos va a destruir? No, con amor. Venga, acérquese. Vamos. Entonces pongámonos de pie, creámosle, amémosle y así le vamos a poder servir al Señor con amor y no con miedo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor, y tu palabra tiene una intención con nosotros. Entonces, Señor, que no hagamos oídos sordos de tu palabra, Señor, que no nos dejemos llevar por nuestra maldad, que nuestra maldad no nos produce es muerte, pero tú produces vida y vida en abundancia, Señor. Entonces yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.